GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, les habla informa Ramón García de GPN Noticias Neas, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Sesión plenaria en el Parlamento de Cataluña, miércoles 16 de abril. GPN Noticias Neas, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Sesión plenaria ordinaria ofrecido por GPN Noticias Neos y por gentileza de nuestra División de Comunicación Sección Gráfica en el seguimiento de la actualidad informativa, los fotoperiodistas freelances en todo el mundo que nos proporcionan reportajes gráficos para la prensa del color o más conocida como del corazón de artistas famosos, sus reportajes gráficos en una plancha de 20 colores, diapositiva paso universal acompañado de texto correspondiente que nos envían a nuestros P.O. Box que usted verá en este y en todos los videos de GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña y también navegando por nuestras páginas web vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube GPN Noticias Neas, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. GPN Noticias Neos, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña y el que les habla Ramón García agradece también a Google y al canal de YouTube por toda su difusión y por la que de la política catalana, la que se hace en Cataluña en lengua catalana, hace en especial. GPN Noticias Neos, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña, el que les habla Ramón García, fue periodista parlamentario ahí mismo, en el Parlamento de Cataluña. Conectamos de nuevo con el Parlamento de Cataluña. GPN Noticias Neos, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Habría de servir no solo para marcarnos un límite definitivo contra el abuso, sino para persuadirnos de que ante él hemos de ser beligerantes, hemos de colaborar con la ley sin disculpa ni dilación algunas. Sin ser la mejor de las leyes, al menos para nuestro grupo, sirve a buena parte de los fines que nos propusimos en la ponencia, y aquí agradezco en este sentido a los compañeros diputados y diputadas que tuvimos el honor de estar en ella. Dicho esto, queremos dejar también constancia de la cortedad de miras de algunos espacios de la ley, o incluso de cierto sectarismo bien intencionado, propio seguramente de la autosuficiencia ideológica que ha propiciado la naturaleza detestable de donde nace su necesidad legislativa. Es tan evidente la necesidad de la ley, es tan generalizado el rechazo a la violencia machista, que la ideología que ha gestionado el rechazo ha podido caer en el error de la estética frente a la eficacia. Se podrían haber contemplado muchos más supuestos, se podría haber tratado con mayor contundencia, se podría haber destinado más recursos, pero como he comenzado diciendo, se ha preferido ser políticamente correcto con la ideología feminista más conservadora, desde el nombre de la ley hasta su aplicación. Empiezo en primer lugar por el nombre de la ley. Se ha preferido reducir el alcance de la ley al título restrictivo de violencia machista, cuando eran más universales y a la vez más concretos otros títulos, como por ejemplo violencia de género. Pero repito, se fue a lo más seguro, al efectismo de la ideología feminista más conservadora. En cualquier caso, aún estamos a tiempo de enmendarlo. El Grupo Mixto ha dejado vivas enmiendas que restan o que restauran esa posibilidad. La enmienda número 1 defiende para todo el texto el título de violencia de género que extiende la defensa de derechos no solamente a las mujeres, sino a todo ser humano en idénticas situaciones de maltrato. Es verdad que el objeto de esta ley ha querido dejar claro desde el principio que su fin es combatir la violencia que la sociedad ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo, por el mero hecho de ser mujeres, en el marco de unas relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Por eso se han rechazado en su propio título otras definiciones como violencia sexista o violencia de género, entre otras, y se ha optado por violencia machista. Y se ha hecho porque, según dice el propio preámbulo, con buen criterio, creo, el masclisme és el concepte que de forma més general defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i que alhora ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior. La violència contra les dones és l'expressió més greu i devastador d'aquesta cultura, que no només destrueix vides, sinó que impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d'oportunitats i les llibertats de les dones. És un grave error, creemos, descargar sobre una cultura arcaica y rechazable como es el machismo la responsabilidad de toda violencia contra las mujeres.
Es posible que buena parte de la violencia contra las mujeres sea machista, pero no todo machismo es violencia. Y por el contrario, hay otros comportamientos no necesariamente machistas que también maltratan a otros seres humanos, entre ellos las mujeres. Se está criminalizando penalmente una forma culturalmente hoy rechazable, como es el machismo, sin advertir que buena parte de las relaciones de nuestros padres y abuelos están basadas en el machismo. Incluso buena parte de las relaciones sociales actuales lo siguen siendo y no por ello eran ni son en su mayoría violencia. Siempre rechazable, no siempre es criminal. Es verdad que esa atmósfera machista es el caldo de cultivo más idóneo para la violencia machista, pero suponer que en una sociedad sin machismo la violencia habría desaparecido sería simplificar un gravísimo problema con las variables más groseras que hoy tenemos a mano, pero seguramente no las únicas. Entre ellas, la violencia biológica que la cultura parece no poder reducir a cero. En el crimen por violencia de género hay algo más que hábitos culturales machistas. Hay instinto depredador, marca de territorio, propiedad sobre las hembras, en una palabra, naturaleza animal a salvo de la presión social. Detestable, pero no deberíamos olvidarlo. Puede que sean matices que el ruido de los crímenes diarios y la ideología dura del feminismo conservador no dejen contemplar. Pero la ley es un marco de referencia para instaurar la justicia. Por ello es una obligación de todos contemplarlos para hacer una ley lo más justa posible. Enseguida, en el segundo punto, veremos sus consecuencias. En segundo lugar, su escasa universalidad. Se ha preferido acotar el alcance de esta ley de violencia machista estrictamente a niñas, adolescentes y mujeres de sexo exclusivamente femenino en términos biológicos. Me explicaré con un ejemplo. Si alguien abusa, maltrata o viola a una niña de 7 años, entra dentro de esta ley. Pero si en lugar de esa niña es un niño de la misma edad, entonces la ley no le ampara. Su caso no es contemplado por esta ley. Tendrá que entrar dentro de la ley de abuso de menores o de cualquier otra del Código Penal que contemple estos supuestos. Un verdadero fiasco y un abuso de la ideología más conservadora del feminismo, que solo contempla como objeto de la ley al género que tradicionalmente se identifica biológicamente como femenino, dejando fuera no solo el maltrato, el abuso o la violencia sobre el género masculino, sino a toda esa variedad plural de vivir la sexualidad que no pasa estrictamente por el género biológicamente femenino tradicional, como la homosexualidad, la bisexualidad, la asexualidad, la pansexualidad o la transexualidad. Es violencia machista la agresión de un varón a una hembra, pero no la de un varón sobre otro varón que optó por el cambio de sexo para vivir su sexualidad de forma diferente a como la naturaleza le impuso sin su consentimiento psicológico. Es violencia machista. GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, les habla informan Ramón García de GPN Noticias Neas. GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña, un servicio ofrecido por gentileza de nuestra división de comunicación sección gráfica en el seguimiento de la actualidad informativa. Los fotoperiodistas freelancers que en todo el mundo nos mandan a nuestro PO Box, que usted verá en este y en todos los vídeos de GPN Noticias Neos, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña y también navegando por nuestras páginas web vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube, los reportajes gráficos de artistas famosos y también de otros muchos temas para la prensa del color, más conocida como del corazón, o la prensa técnico especializada. Sus reportajes gráficos en una plancha de 20 colores, diapositiva paso universal, acompañado de texto correspondiente. Ahí vemos imágenes de la consejera en el Parlamento de Cataluña en esta sesión plenaria del miércoles 16 de abril. Estaba hablando el portavoz del grupo mixto. GPN Noticias Neos, y ahí vemos a una diputada no muy conforme. GPN Noticias Neos en GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña hasta dentro de unos instantes. GPN Noticias Neas, GPN dialogando con el Parlamento de Catalunya, dialogant amb el Parlament de Catalunya des de la ciutat condal de Barcelona, aquí a Catalunya, en Espanya.